en el cual un componente de un líquido pasa a un gas al ponerse en ambas fases. En este caso, recuerden que hemos hablado de potencial químico. Digamos que tenemos acá una mezcla de dos fases y tenemos un componente, por ejemplo el CO2. Bajo ciertas condiciones, el CO2 se mantiene en esta fase, que sería fase 1, y bajo ciertas otras condiciones pasa al otro lado. O sea que el CO2, digamos, se está comportando como un oportunista, ¿no? Según las oportunidades que tenga, si le va bien en un lado, se pasa para ese lado. Si le va mal, se regresa para el otro lado. Es una forma de decir, ¿no? La cuestión es el potencial químico. El potencial químico, si el potencial químico en una de las fases es mayor que el potencial químico del componente en la otra fase, entonces ese componente se va a intercambiar con moléculas del otro lado hasta que en los dos lados las moléculas mantengan el mismo potencial químico. Y el potencial químico no depende de la concentración. Ustedes ya espero que algún día hayan revisado el tema del equilibrio termodinámico. No depende de la concentración. Depende, repito, del potencial químico. Y el potencial químico en esta fase puede ser igual al potencial químico de la otra fase con diferentes concentraciones. De hecho, eso es lo que nos sirve a nosotros para hacer una separación. La separación consiste en que en un lado tenga más de un componente que en el otro lado. Porque de esa manera yo hago la separación. Si yo quiero que en esta fase no haya CO2, tengo que hacer las cosas de tal manera que el potencial químico en este lado requiera mayor cantidad de CO2. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, no lo voy a hacer con la presión, porque las presiones cuando se llega al equilibrio se igualan en las dos fases. No lo puedo hacer con la temperatura, porque en las dos fases también se equilibran las temperaturas, se igualan. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Concentración. Con las concentraciones dentro de una sola fase. Por ejemplo, acá, la concentración del CO2 en esta fase hace que el potencial químico sea 10. Y la concentración que hay acá de este componente aquí mismo hace que el potencial químico sea 10. Entonces se llega al equilibrio. Pero la concentración aquí puede ser más grande que la de acá. Esa es una cosa que nos permite producir la separación. Ahora, en este caso, la absorción y la desorción dice que son dos fenómenos inversos. Lo único que tengo que cambiar es alguna propiedad que modifique el potencial químico en una de las fases para que se reviertan las cosas. Por ejemplo, normalmente, cuando hablamos del CO2, si yo tengo una cantidad de CO2 en el gas, puedo hacer de que ese gas se ponga en contacto con el líquido y el CO2 pasa al líquido. Ahora, ¿cómo hago para que salga del líquido? Lo único que necesito hacer en este caso es modificar las condiciones. Una de esas condiciones es la temperatura, es decir, caliento el líquido y al calentar el líquido altero el equilibrio, de tal manera que el CO2 dentro de ese líquido caliente va a tener un potencial químico mayor que en el gas. Por lo tanto, se regresa al gas. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, con el CO2 o como ustedes lo van a hacer cuando lleguen al O2,
lo van a hacer con el amoníaco. El amoníaco, cuando se disuelve en agua a temperaturas ambiente, está favoreciéndose el paso hacia el líquido. ¿Por qué? Porque el amoníaco reacciona con el agua. Reacciona y forma el hidróxido de amonio. Ustedes lo saben. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que regrese al otro lado? Lo que tengo que hacer es pasarle una corriente de aire sin amoníaco. Entonces el aire entra en contacto, llegan al equilibrio y, podríamos decir, el amoníaco dice, uy, acá hay demasiada población, me paso al otro lado que está vacío. Digamos una cosa así. Entonces se pasa al aire. La operación la hacemos con aire. Entonces, la absorción y la desorción son el mismo fenómeno, solamente que bajo diferentes condiciones la dirección que toma el componente que se transfiere puede cambiar de un lado al otro. ¿Por qué digo esto? Porque las ecuaciones que vamos a trabajar son exactamente las mismas. Nosotros trabajamos normalmente con absorción por una costumbre. Cuando ustedes vean en el libro de Treibel, casi todo el capítulo de absorción es sobre absorción y casi no se habla de la desorción. Entonces, el que no me prestó atención va a llegar al Low 2 y el Low 2 va a ser desorción. Entonces, ¿no? Va a decir, ¿y dónde se estudia la desorción? ¿No? Va a querer buscar libros, revistas, ¿de dónde saco? ¿No? Para conocer cómo es la desorción. Claro, no me prestó atención, estoy diciendo que lo que hacemos para absorción igualito es para desorción, solamente que las condiciones hacen que el camino del componente se invierta, vaya de un sitio al otro. Muy bien, entonces pasamos. Tanto la absorción como la desorción comparten los mismos conceptos del equilibrio de fases establecidos por la termodinámica. Por eso, para entender y aplicar la desorción, esto lo hice precisamente para los alumnos de Low 2, debemos conocer y entender el equilibrio de fases y la absorción, para que sepan que no son dos cosas diferentes, es lo mismo. Listo. Ahora, en una mezcla de gases, ustedes ya han estudiado esto desde Química 1, cada gas ejerce una presión parcial que es proporcional a su fracción molar en el gas, ¿no es cierto? Eso, ustedes lo han estudiado en Química 1, llamada la ley de Dalton. En un gas yo tengo componentes. Si hay una presión total en ese gas y hay varios componentes, cada componente ejerce una presión parcial que es proporcional a su cantidad existente, específicamente su fracción molar. Esa es la ley de Dalton. Fue una de las primeras cosas que se descubrieron por 1700 y tantos en relación con la termodinámica. Esa es la ley de Dalton. Entonces la ley de Dalton se escribe con esa ecuación que está ahí dada. La presión parcial de un componente es igual a la presión total multiplicado por la fracción molar. Ahí aparece un asterisco. Ese asterisco es un agregado de este momento porque ese asterisco va a representar un estado de equilibrio. Por el momento solamente tengo un gas. Cuando vaya a la absorción voy a tener un gas y un líquido. Entonces, ese líquido va a estar en equilibrio con el gas. Por eso es que viene el asterisco, porque el asterisco significa que se refiere a un estado de equilibrio.
En un líquido que contiene componentes vaporizables, cada componente ejerce una presión parcial que es proporcional a su presión de componente puro y su composición. Eso es lo que se conoce como el nombre de la ley de Raoult. Y en este caso, estas dos son características termodinámicas de una mezcla de gas y líquido que se ponen en equilibrio. Entonces, si la presión parcial P asterisco de un componente en el líquido es el producto de la presión de vapor como componente puro por su fracción molar, ahí está la ecuación. Y si están en equilibrio, quiere decir que la presión de ese componente en el líquido es igual que la presión del mismo componente en el gas. Los dos se ponen a la misma presión. Por eso es que uno puede pasar por otro lado y regresa, pero la cantidad de pasadas de un lugar al otro es exactamente el mismo, ¿no? Por eso hay equilibrio. ¿Sí? Por eso es que nosotros podemos igualar, ¿no? Las dos ecuaciones las igualamos para quitarle el P minúscula sub A asterisco y nos queda la ecuación de equilibrio que está abajo. Esa ecuación de equilibrio ustedes la deben haber estudiado en termodinámica, si es que recuerdan o se aprobaron en termodinámica. Profesor, Ese P es el de saturación, ¿no? ¿Qué cosa es ese P sub A? Este P sub A dice que es la presión de vapor como componente puro. La presión de vapor como componente puro. profe, ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo tengo agua, la caliento, la llevo a que hierva, ya está hirviendo. ¿Cuál es su presión de componente puro? Caballero, ¿cuál es? Podría repetir. Otra vez. Yo tengo un depósito con agua, caliento hasta que llega a hervir. Ya está hirviendo. ¿Cuál es la presión que está ejerciendo en ese momento el vapor de agua que está saliendo del depósito? depende de la temperatura. Depende de la Es temperatura. un ATM, sería. Ya. Un ATM. ¿Qué dices, Caliupe? Un atmósfero. No. ¿Qué dices, Prado? ¿Ah? La presión atmosférica. Claro. Y en relación a lo que él dice que depende de la temperatura, Pero es que presión y temperatura se relacionan, pero en este caso sí sería la presión atmosférica. La temperatura depende de la presión. ¿qué dices, Aguirre? ¿Qué? Depende de la temperatura. Núñez, ¿qué dices tú? De ahí presión atmosférica. La presión atmosférica. Y depende de la temperatura. González. Atmosférica. Y depende de la temperatura. No, ahí me confundí. Miren, este es un concepto termodinámico. Estos son los conceptos que nosotros debemos tener en nuestra mente, así pegados como nuestro nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Hasta borracho uno dice, yo soy Celso, ¿no? Así igualito, uno le dice, ¿qué presión de vapor tendrá el agua cuando esté hirviendo? Una atmósfera, así debiera ser, ¿no? O sea, debemos tener esos conceptos, pero pegados ahí y no equivocarnos, ¿ya? Y ahora una pregunta más. Depende de la temperatura. A ver, ¿qué diría yo? Así estoy medio borracho. Depende de la temperatura, ¿qué debo responder? No tiene que ver la temperatura porque se supone que quien comanda es la presión atmosférica. ¿Y la temperatura cuál va a ser?
100 grados clavados, ¿no? Sí. O sea que aquí no hay, depende de la temperatura, porque la temperatura va a ser fija, 100 grados. ¿Ya? Profe, la respuesta correcta sería la presión del entorno, porque usted está asumiendo que está, o sea, Pero en la he costa. dicho, tengo una Si estoy en la ollita, sierra. tengo una ollita y estoy haciendo, ¿no? Atmosférica, pues. Ah, no le digo. La presión atmosférica, eso es todo. Eso es. Allá, porque, o sea, si por ejemplo, si está en la sierra ya no sería una atmósfera. Pero cuando digo presión atmosférica es la respuesta general y correcta. De saturación especial cuando hay dos componentes y solamente uno predomina. ¿De saturación? Sí, no sé Si habla de presión de saturación, tendrías que decir qué cosa está saturando a qué. Por eso sé que eso cuando hay dos Por lo menos dos componentes. Por lo menos. Claro. Pero en nuestro caso, no vamos a encontrar ese tipo de expresiones porque eso se aplica más que todo a la ciclometría, es decir, a las mezclas de agua con, o sea, de vapor de agua con aire. En este caso, no necesariamente es un vapor de agua, puede ser cualquier vapor y cualquier gas. Y además, tiene que haber un componente que se pase del gas al agua o del agua al gas. O sea que en realidad tendrían que haber tres componentes mínimo. Ya, entonces, igualando matemáticamente las dos, tenemos que el producto de la presión total del ambiente, ¿no? Si estás en la sierra, por la fracción molar que tiene en el componente en el gas, es igual a la presión de componente puro, la presión de componente puro de ese componente vaporizable por su fracción en el líquido. Así es. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno que tenemos en la atmósfera lo respiramos bien, pero también los peces lo respiran. ¿Por qué? Porque los peces capturan el oxígeno que está disuelto en el agua, que puede ser poquitísimo, pero para ellos les basta. Y mientras más profundo se mete, Menos. ¿qué pasará? Menos ¿Aumenta o disminuye la proporción? Menos oxígeno. ¿Menos oxígeno? Sí. A ver, ¿Por deje, qué? deje razonar, profe. Deje razonar. Porque el oxígeno naturalmente está en el aire, ¿no? Naturalmente. Ya. Y se disuelve menos cada vez que hay menos. Requiere una explicación. Primeramente, si hablamos solo por presión, conforme te hundes, hay más presión. Hay menos posibilidad que haya oxígeno. Por lo tanto, si hay más presión, debiera haber mayor cantidad de oxígeno disuelto. Lo vamos a ver dentro de un Sí, tiene ratito. sentido. Sin embargo, ¿por qué no hay más oxígeno? ¿Por qué? Porque el oxígeno escapa del agua y se va a la atmósfera o se queda en las capas superiores. De tal manera que, por ejemplo, a 1 kilómetro bajo el mar, prácticamente no hay oxígeno. Prácticamente no hay oxígeno. Pero hay vía marina. Hay vida marina hasta 10 kilómetros bajo el mar. Claro, ¿y eso cómo se explicaría? Ya no hay oxígeno. Esa vida ya no depende del oxígeno. La única manera. Depende de otras formas de vida que se han desarrollado. Por ejemplo, ustedes deben haber visto, no sé si serán curiosos o no, pero hay programas científicos por ejemplo, el Discovery Channel, National Geographic, qué sé yo, ¿no? En los fondos marinos hay salida de gases. En algunos, no todo el fondo, ¿no? Sino hay algunos sitios donde hay salida de gases que son sulfurosos. Entonces, se ha encontrado que hay vida basada no en el oxígeno, sino en el SO2, el SO3 y el azufre mismo.
es decir, viven del azufre. Exactamente no se conoce todo el ciclo porque no han podido pues sacar una muestra para estudiarla y no se puede ir y estar mucho tiempo allá para estudiarlo tampoco. Entonces, lo único que se sabe es de que sí hay vida que depende del azufre. Claro, hay algunos, ¿no? Inclusive a esa profundidad ya es tan profundo que ya la luz del sol ya no llega, ¿no? Sin embargo, ¿cómo viven los animalitos en la oscuridad? Hay ciertos animalitos que tienen luz, o sea, por su desarrollo evolutivo, algunos han llegado a ser, por ejemplo, fosforescentes o fluorescentes, ¿no? Y hay algunos que, ¿no?, habrán visto en la National Geographic. Siempre, profesor. Hay, por ejemplo, unos peces que tienen como unos cachos que les salen lo que podrían ser sus ojos, pero que son luminosos, es como si fueran los focos, ¿no? Y van mirando. Claro que es una luz muy tenue también, no es muy intensa, pero hay eso, ¿no? Entonces uno se mete ahí y dice, estoy en la oscuridad, y de repente ve un animalito que se le acerca y es un animalote que se lo come, ¿no? Porque hay animales muy grandes también ahí, en el fondo marino hay animales grandes y hay animales chicos. Bueno, entonces aquí lo importante es de que si yo, por ejemplo, si yo tuviera, dejémoslo para dentro de un par de diapositivas, porque ahí hay un ejercicio interesante para esto. Bien, estas ecuaciones que hemos visto corresponden a soluciones ideales. ¿Qué son soluciones ideales? Son mezclas que tienen un comportamiento ideal. Para que se tenga un comportamiento ideal, dice, las fuerzas intermoleculares no cambian con la mezcla. Esa es una característica, ¿no? O sea, entre ellas hay disolución, pero no pueden haber fuerzas intermoleculares cambiantes. Segundo, el volumen de la solución varía linealmente con la composición. Por ejemplo, 1 litro de alcohol lo mezclo con 1 litro de agua, ¿cuántos litros me salen? Respuesta, no es 2 litros. Menos. No es 2 litros, Menos, ¿cierto? Porque es menos de 2 litros. Porque hay atracción. Pero es una relación lineal, es decir, según la composición del alcohol va a tener más o menos volumen. Entonces, esa mezcla sí podría ser una mezcla ideal, ¿ya?, bajo estas características. No hay efectos térmicos en la mezcla. Bueno, si yo mezclo 1 litro de alcohol con 1 litro de agua, ¿hay cambio de temperatura? Sí hay un cambio de temperatura, fracción de grado, pero se enfría la mezcla. Se enfría la mezcla porque hay un efecto térmico. Pero es un cambio tan pequeño que no amerita, digamos, que dejemos de pensar de que se trata de una solución ideal. Diferente sería, por ejemplo, si yo disuelvo el amoníaco en agua. Al disolverse el amoníaco en agua, suelta calor, se calienta la solución. Entonces, en algunas circunstancias, una solución muy concentrada hay que tener cuidado porque puede calentar demasiado. La presión de vapor de la solución varía linealmente con la composición expresada como fracciones molares, es decir, la ecuación anterior del fondo que hemos visto se aplica para esas soluciones, es decir, cumplen con la ley de Raoult. Esas son soluciones ideales. En una mezcla de un gas o vapor en equilibrio con un líquido conteniendo un componente del gas disuelto, se aplica la ley de Raoult, que es la que hemos
visto hace un rato. O sea, la presión parcial del componente en el gas, perdón, en el líquido, es el producto de la presión de componente puro, PV, por X, que es la fracción en el líquido. Ese es lo mismo que hemos visto hace un rato. Pero se está expresando esto para que se sepa qué cosa es una solución ideal. Ahora, ejemplo de gases o de mezclas que no son ideales. Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco reacciona con el agua. ¿Por qué? Forma el hidróxido de amonio. Entonces no es válido como una solución ideal. Además, suelta una cantidad de calor y es una cantidad de calor grande. Entonces no es una solución ideal. Sin embargo, para el mismo amoníaco, cuando hay soluciones diluidas, se puede cumplir la ley de Henry, que es la que nosotros vamos a utilizar. ¿Cómo es la ley de Henry? Si usamos la ecuación que hemos visto hace un rato de Raoult y de Dalton combinada y juntamos esos términos P asterisco entre PT, entonces encontramos que podemos representar esta ecuación como un M por X, donde ese M es una constante llamada la constante de Henry. De tal manera que yo puedo representar, mire, la fracción en equilibrio que se encuentra en el gas como un producto de una constante por la composición en el líquido, en fracción molar. Obviamente esa M, que para una solución ideal sería la presión parcial en equilibrio entre la presión total, para una solución como la del amoníaco, esto de acá ya no es válido para considerar el valor de M. Pero de todas maneras será un valor diferente, pero es un valor constante que lo puedo utilizar. Ahora dice, los gases que están por encima de su temperatura crítica cumplen la ley de Henry hasta presiones parciales en la mezcla de una atmósfera. Por ejemplo, ¿a qué se les llama gases en última instancia? Se les llama gases a las sustancias que se encuentran a una temperatura que está por encima de la temperatura crítica. Por ejemplo, el aire, el oxígeno y el nitrógeno del aire, su temperatura crítica está por debajo de 0 grados. La temperatura crítica. Y nosotros nos encontramos, este aire se encuentra a, por decir, 20 grados centígrados. Entonces están por encima de su temperatura crítica. Y eso significa que si yo los presiono para condensarlos y que se conviertan en líquido, no es posible. O sea, estos gases no se pueden condensar solamente presionándolos, porque están por encima de la temperatura crítica. Para que los pueda convertir en gas, en líquido, yo tengo que enfriarlos por debajo de la temperatura crítica. Y así es como se hace para separar el oxígeno del nitrógeno en una planta criogénica. Los enfrío hasta menos 196 grados centígrados, a esa temperatura se condensa el nitrógeno. Y una vez que está condensado, lo puedo separar del oxígeno. Esa es la forma en la que funciona una planta criogénica. Pero solo porque lo he enfriado a una temperatura debajo de la temperatura crítica. La constante M, todavía falta, dice, los vapores que están por debajo de su temperatura crítica, por ejemplo el agua, ¿cuál es la temperatura crítica del agua? Algo así como 550 grados centígrados.
Esa es la temperatura crítica. Por debajo de esa temperatura crítica, el agua puede ser líquida y puede ser vapor. Por encima de la temperatura crítica solo pueden ser gases. Entonces dice, por debajo de la temperatura crítica cumplen la ley de Henry hasta cerca del 50% de la presión de vapor a la temperatura del sistema. Esto más o menos para enmarcarnos en qué tipo de soluciones podrían servirnos para hacer la absorción, porque esto después va a servir para la absorción. Dice, la constante M de la ecuación de arriba debe ser obtenida experimentalmente y puede variar con la temperatura y la presión. Es decir, no son soluciones ideales, por ejemplo el amoníaco, no cumplen con esa ecuación de Raoult, pero la M que se obtiene la puedo medir, será un valor diferente, pero existe un valor con el que yo puedo trabajar como si fuera una solución no ideal, o sea, no va a ser ideal, pero la ecuación es lineal, así como esa que es la ecuación de Henry. Profesor, entonces lo que usted quiere decir es que el gas que está, se puede decir, contenido en el líquido a esas determinadas presiones no va a reaccionar, solamente se va a comportar como una mezcla. Y esa es la ley de Henry. Claro, y hay una relación lineal. Ah. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, abajo aparece la curva del ácido clorhídrico a 10 grados y para hacer la comparación tenemos la del amoníaco a 10 grados centígrados. El amoníaco como gas, que yo lo disuelvo en agua y reacciona para formar el hidróxido de amonio. O sea, técnicamente no, o digamos, siendo exactos, no debiera ser considerado como una solución ideal. Pero esta curva tiene una parte que es una línea. Esta línea E, a 10 grados centígrados, tiene ese comportamiento. Entonces, en esta porción, hasta esta concentración, yo puedo hacer de cuenta que cumple la ley de Henry, es decir, esta será la ecuación de un M por este X. O sea, el M en este caso es la pendiente de la recta. Ya. A 30 grados centígrados, esta es la curva de presión parcial del amoníaco disuelto en agua, o sea, en este caso es en el gas, y esta es la fracción del amoníaco disuelto en el agua. ¿Sí? Pero esta curva, si yo la mido para ver cómo funciona la absorción, no funciona. Lo que funciona es una línea así. Pero a pesar de que no está superpuesta con esta curva, yo puedo encontrar una pendiente de esta línea y trabajar con eso en la vida real. Es decir, a pesar de que no sea una solución ideal, para un cierto rango yo puedo hacer como si fuera una solución ideal porque le puedo encontrar una pendiente en el laboratorio. O sea, voy al laboratorio, mido, disuelvo tal cantidad y veo cuál es la presión en el gas. Y me resulta una línea así. Entonces esta tiene una pendiente y hago de cuenta para este rango de que esa es la ley de Henry para el amoníaco disuelto a estas concentraciones y a esta temperatura en el agua. ¿Sí? Entonces dice, esto se cumple para gases solo para soluciones diluidas. Para el amoníaco no se cumple por las interacciones con el agua, pero aún así lo cumple con el ajuste de la ley de Henry. Es lo que les acabo de expresar. Esta es una tabla de solubilidades y de las constantes de Henry que está en el manual de Terry. Miren, está subrayado en color rojo, dice
T es la temperatura y X, dice, es la fracción molar del soluto disuelto en agua, cuando la presión parcial del soluto es 1 atmósfera. O sea, yo lo disuelvo en agua. Cuando la presión parcial del soluto en el agua es 1 atmósfera, entonces la constante es la que está dada allá. Pero miren que en este caso las unidades son diferentes. En el caso anterior se trataba de fracciones molares. Por lo tanto, M no tenía unidades. En este caso se trata de una cantidad disuelta en el agua y la presión parcial es 1 atmósfera. Quiere decir que ahora la ecuación es presión parcial igual constante por la fracción molar. Entonces, como estoy hablando de atmósferas, 1 atmósfera, la constante H, que se llama acá, tiene unidades de presión para que la ecuación pues funcione, ¿no es cierto? Esa es la misma ecuación de la ley de Henry, solamente que en función de presiones. Eso actualmente creo que su símbolo es la N, ¿no? En la anterior era I molar asterisco igual M por X, donde X no tiene unidades, Y no tiene unidades, entonces M no tiene unidades. Pero acá, lo mismo, exactamente igualito, medido en el laboratorio, se mide con presión parcial. Entonces, la presión parcial, que es el P asterisco, es igual a un H, que es una constante, por la fracción molar. Como la fracción molar no tiene unidades, H tiene que tener las unidades de presión. Y ahí habla presión en atmósfera. Bien, ahora les hablo de lo que les iba a decir hace un rato. Que yo sepa la profundidad máxima a la que ha llegado una persona sin equipo, o sea, solamente conteniendo la respiración, es más o menos 74 metros, si no estoy equivocado. Bueno, hay un deporte ahí que es... Yo no sé, me parece que es un deporte muy arriesgado porque si no puedes y sales, ¿cómo te puedes ahogar? ¿No? Pero bueno, la cuestión es de que, ¿qué hacen? Se lanzan, hay una soga y van jalando la soga hacia abajo hasta llegar a lo máximo que puedan contener y después salen otra vuelta a la carrera agarrándose también de la soga para poder subir lo más rápido posible. Pero nosotros tenemos una capacidad limitada de descenso. Un buzo de la Marina, que están entrenados para meterse con escafandra, con todo eso, puede llegar de una manera normal hasta alrededor de, con aire, alrededor de 120 metros, una cosa por el estilo. O sea, eso han escuchado hablar de los equipos scuba. Hay lugares, por ejemplo, en algunas islas del África o en Oceanía, donde uno va y les dan equipos para bucear y se meten y ven, pues, qué bonito, ¿no? Los pececitos, todas esas cosas. Es turístico. Entonces, el equipo scuba es simplemente aire comprimido. El aire lo comprimen y va saliendo por una valvulita y uno lo va respirando. Y ahí pues puede ver, pero eso es para bajar a 10 metros, 15 metros debajo del mar, ¿no? Es turístico, porque para bajar más uno tiene que entrenarse. Y un turista normalmente no se sabe si está entrenado o no. O sea, imagínense, yo voy como turista, así como estoy medio panzón,
no voy a tener capacidad de bajar demasiado, ¿no? Hasta el peso nomás del equipo no lo voy a poder cargar. Entonces hay una limitación. Pero como el equipo es Cuba, es posible una persona entrenada, por ejemplo, un buzo de la Marina con equipo, con escafandra, esos habrán visto, pueden bajar hasta 120 metros. No pueden bajar más allá. Sin embargo, si reemplazan el nitrógeno del aire por helio, o sea, hay una mezcla de oxígeno y helio, en vez de respirar oxígeno y nitrógeno, uno respira oxígeno y helio. El nitrógeno en última instancia nosotros no lo aprovechamos, ¿no? Lo que aprovechamos es el oxígeno. Entonces uno puede bajar mucho más hasta cerca de 250 metros. Estoy refiriendo a los buzos de la Marina, pueden hacer eso. Ahora, ¿por qué cambian el helio por el nitrógeno? Lo que pasa es que conforme aumenta la presión del entorno, ustedes van bajando y aumenta la presión alrededor, ¿no es cierto? Entonces, conforme aumenta la presión, el nitrógeno se disuelve en la sangre. Y cuando se disuelve en la sangre, produce lo que se llama narcosis del nitrógeno. Es decir, es como si primeramente se emborracharan, estuvieron borrachos, y después pueden morir porque el nitrógeno no es pues un componente que debe estar en nuestra sangre. Y el peor problema es que cuando salen, si salen demasiado rápido, el nitrógeno como si hirviera en la sangre. Entonces puede destruir los vasos sanguíneos, las venitas, imagínense, le revienta todo por dentro. Entonces, esos buzos, cuando bajan demasiado profundo, hasta 120 metros, con nitrógeno, tienen que subir lentamente. ¿Para qué? Para darle tiempo al nitrógeno a que vaya saliendo. Entonces uno va respirando, flotando. Entonces, lentamente. Imagínense una operación de la Marina con nitrógeno. No. O sea que el enemigo nos agarra muy rápido. Entonces, por eso es que los buzos de la Marina entrenan con helio. Ahora, ¿cómo hacen? ¿Agarran al buzo y lo tiran al mar? No, tienen también sus técnicas. Una de esas es trabajar en cámaras hiperbáricas. ¿Qué significa una cámara hiperbárica? Es una cámara, es como un tanque con agua, el buzo se mete y le empiezan a aumentar la presión. Simplemente con el aire, ¿no? Le meten aire a presión y va subiendo la presión, y lo va subiendo la presión equivalente a una cierta profundidad. Ustedes saben, cada 10 metros que uno baja, aumenta una atmósfera, ¿no es cierto? 20 metros, 2 atmósferas, y así sucesivamente. Entonces, para simular que están bajando al mar, le van metiendo la presión. 1 atmósfera, 2 atmósferas, 3 atmósferas, 10 atmósferas, ya es 150 metros. Entonces, el buzo no tiene que hacer nada, simplemente se sienta al fondo, ¿no? Nada más, ¿no? Pero su entrenamiento es hacer cosas. Por ejemplo, agarra alicates, tornillos, y se pone a hacer, porque una de las funciones de los buzos de la Marina es hacer mantenimiento por ejemplo, un submarino que está abajo, ¿no? Le tienen que hacer el mantenimiento. Entonces, lo entrenan para que haga así cosas y que se acostumbre a tener el gas en sus pulmones, un gas a mayor presión, porque de otra manera, si no está bien entrenado, pues que se pone a hacer cualquier cosa, y si hay
digamos que si hubiera una acción de guerra donde tiene que ir a darle servicio a un submarino, que no va a poder, ¿no? Que se pone, imagínense que le da, es como si estuviera borracho y que se muere porque no tiene cuidado con las normas. Entonces, por eso se entrenan en una cámara hiperbárica, ¿ya? Ahora, hay un ejercicio así que yo puse, no sé si viene a continuación, pero esto podría ser equivalente. Dice, ¿cuánto peso o moles de oxígeno hay disuelto en un litro de agua a 25 grados centígrados? La densidad del agua a esa temperatura es 0.997042. Entonces dice, en el aire la concentración del oxígeno es 0.21. Entonces, la presión parcial, ya que se trata de agua abierta a la atmósfera, sería 0.21 atmósferas, ¿no? Su presión parcial multiplicada por la presión total, que es una atmósfera, debe dar 0.21 atmósferas. Ahora, en la tabla se ha encontrado que la constante de Henry es 43.400 atmósferas. Quiere decir que la concentración del oxígeno en el agua a 25 grados centígrados, en un depósito abierto a la atmósfera, esta es la fracción molar, 4.8 por 10 a la menos 6. Ahora, ¿cuánto peso significa eso? ¿O cuántas moles? Para eso la densidad es 0.99 kilos por litro. Entonces, esto representa que hay una cantidad de moles de oxígeno por su peso molecular, más una cantidad de nitrógeno, de agua, en este caso de agua. O sea, el oxígeno está disuelto solo, no se está considerando el nitrógeno. Las moles de agua por la fracción del agua, por el peso molecular del agua, entre el volumen total, que sería un litro. Entonces acá el valor de la cantidad de moles que hay sería 0.05 kilomol. Y el peso que representa es multiplicándolo por la fracción y por el peso molecular, resulta 8.5 por 10 a la menos 6 kilos. Este es un ejercicio simple que utiliza la ley de Henry para la solución. Y en la ley de Henry se está dando la constante de Henry en la forma de atmósfera. Profe, ahí se está utilizando la ley de Henry porque el oxígeno está encima de su presión crítica, diré de su temperatura crítica, ¿no? Es por eso que cumple la ley de Henry. Así es. Ya. Bien, ahora empecemos a ver la absorción de soluciones ideales. Para el balance materia, me voy a sentar ya. La vez pasada les dije que tengo una hernia en la columna y cuando estoy mucho tiempo parado empieza a doler pues en mi codo. Entonces me siento. Pero no se duerman pues los que no los veo, ¿no? A ver, para el balance de materia se está dando acá una descripción de qué cosa es cada bacteria. G sub S, L sub S. En este caso, miren, pensemos en lo siguiente. Entra un gas que contiene un componente. El gas está conformado por dos partes. Una parte inerte que no se disuelve y una parte que sí se disuelve, que sería el componente del que vamos a hablar. Entonces, la parte que no se disuelve le estamos llamando G sub S. Igual con el líquido, pensemos que es el agua. El agua está conformada por una cantidad de líquido que no se volatiliza, o sea, siempre es líquido, no se volatiliza, y una cantidad del componente que es el que se va a salir del agua para irse al gas, o al revés. Entonces, G y L son los flujos totales de gas y líquido, LS es el líquido no volátil, X e Y son las fracciones molares. Ahora,
nosotros vamos a trabajar con fracciones en una forma que se llama fracción libre de soluto. La fracción libre de soluto, como dice acá, por ejemplo, X mayúscula es la cantidad de soluto por cada cantidad equivalente del líquido no volátil o del gas no volátil, del gas que en algunas ocasiones le llamamos gas puro o gas seco, o sea, gas que no tiene el componente, gas puro. Entonces hay un X mayúscula y un Y mayúscula. La definición de cada uno de ellos es diferente, o sea, estas X mayúsculas e Y mayúsculas no son fracciones molares, son fracciones libres de soluto. Y son las que más vamos a utilizar por una razón muy simple que viene a continuación. Bueno, la presión parcial del soluto, hagamos el balance. Recuerden que G sub S es cantidad de gas que está entrando puro. Puede ser, si es aire, el aire puro. El aire está llevando CO2, pero no cuento el CO2 en este. G sub S es solamente el aire. Y Y mayúscula, en este caso, es la fracción del libre de soluto, en este caso la cantidad del soluto o moles de soluto entre moles de gas insoluble. En este caso podríamos decirle gas seco. Entonces el producto de gas que está entrando por gas, por unidad de gas, se elimina eso y me queda solamente la cantidad de soluto que está pasando. Porque para mí lo que trato de hacer es un balance de soluto. Y el balance es así de simple. Tengo, por ejemplo, una columna. Entra por arriba una cantidad de soluto, entra por abajo otra cantidad de soluto, y después sale por arriba una cantidad de soluto y sale por abajo una cantidad de soluto. O sea, hay 4 corrientes. 2 que entran, 2 que salen. El balance es simple, ¿no? La suma de los 2 que entran tiene que ser igual a la suma de los 2 que salen. Pero como el gas seco no cambia, es decir, no se disuelve, simplemente entra y sale, es solo un portador del componente, entonces es constante, como se ve acá, es constante. Y lo mismo para el líquido. El líquido es constante, el líquido entra y sale y el componente solamente está siendo portado, o sea, está siendo llevado con el líquido, pero el líquido no se pasa al otro lado. Por eso es que también es constante, y acá tenemos una relación que, como dice acá, representa una recta dependiente LS sobre GS que pasa por los 2 puntos que representan la entrada y la salida. Y 1x1 son las 2 composiciones acá, x1 y 1. Y lo mismo, y 2x2 estarían arriba. x2 mayúscula y 2 mayúscula. Esta recta es lo que se llama la recta de operación. Recuerdan que hemos tratado de eso hace como 3 clases. Esta es una recta de operación. Y esta recta de operación se va a representar en un gráfico, así como este, junto con la curva de equilibrio. ¿Por qué trabajamos con composiciones libres de soluto y no con fracciones molares? Porque, como lo acaban de ver, cuando yo trabajo con fracciones libres de soluto, la recta de operación es una recta, ¿ya?, que tiene una pendiente. En cambio, si yo uso las fracciones molares, la recta de operación es una curva.
entonces no me facilita el trabajar. En cambio, si yo tengo una recta, es más fácil porque las ecuaciones de las rectas ustedes la conocen, ¿no? Y pueden usar triángulos equivalentes, pueden usar geometría de cualquier tipo. Bien, entonces esta es la línea de operación o recta de operación, ¿no?, que tiene pendiente L sub S entre G sub S. Y esta es una curva de equilibrio. Entre las dos se va a producir el cálculo de cómo se están intercambiando o cómo se está realizando la operación de absorción. Entonces, considerando la ley de Henry, miren, esta es la ley de Henry para mezclas ideales. En estas mezclas ideales, esta m es una constante y esto puede ser variable. Entonces, si yo reemplazo la definición de esta fracción molar por su equivalente en fracciones libres de soluto, esta es la definición para Y y esta es la definición para X. Entonces, reemplazando los valores, la ecuación de la ley de Henry se convierte en esta ecuación utilizando fracciones libres de soluto. M sigue siendo la constante. Entonces, cuando yo voy a trabajar problemas de absorción, uso la ley de Henry, ¿no es cierto? La ley de Henry, usando fracciones libres de soluto, es esta. O sea, si yo les hablo de la ley de Henry, es esta. La ley de Henry también es esta, solamente que acá son fracciones molares y acá son fracciones libres de soluto. Esta es una curva que puede tener una forma así como se ve, o sea, es una curva, no es una recta, sino es una curva. Entonces, la ecuación de la recta de operación, descomponiéndola, es esa. O sea, a partir de la ecuación de la diapositiva anterior, yo lo puedo convertir en la ecuación de una recta que ustedes conocen. La ecuación de una recta, ¿no?, que es la pendiente multiplicando una diferencia más un intercepto, ¿no? Así es. Entonces, esta recta permite calcular composiciones en el líquido y en el gas en cualquier punto de la columna. Si yo tengo una columna donde está habiendo un cambio gradual de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, en cualquiera de las dos direcciones, entonces estoy considerando que el cambio es proporcional a la altura, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una ecuación de operación, esta ecuación de la recta de operación, miren, acá tiene un punto inferior y un punto superior. Y cualquier punto intermedio es un punto que está dentro de la columna. En algún lugar yo voy a encontrar eso. Además, dentro de la columna yo voy a suponer que hay equilibrio. En todos los lugares donde se mezcla el líquido con el gas, voy a suponer que hay equilibrio si es que hay contacto. Y ese equilibrio, ya hemos dicho que si para mí el tiempo es lo suficientemente rápido, entonces no me preocupan los coeficientes de transferencia de masa, solamente me preocupan los balances. Entonces, en este caso, yo puedo combinar la ecuación de la curva de equilibrio de tal manera que dentro de la columna también hay equilibrio, desde abajo hacia arriba, pero en este caso el equilibrio no sigue una línea, como ven, una recta, sigue una curva. Pero por lo menos yo puedo saber que aquí hay una concentración, aquí arriba otra, aquí arriba otra, aquí arriba otra. Entonces, con la curva de equilibrio puedo determinar cuáles son las concentraciones. ¿Quiere decir algo, Aguirre? No.
En un absorbedor, o sea, cuando hablamos de absorción, esta recta de operación siempre cae por encima de la curva de equilibrio. En cambio, si yo estoy trabajando con un desorbedor, la recta de operación cae por aquí abajo, debajo de la curva de equilibrio. Eso es simplemente por los valores de las cantidades y las concentraciones que voy a encontrar. Si se trata de un componente que se encuentra en el gas, al pasar al líquido, o sea, cuando es absorción, normalmente las composiciones son mayores que cuando estoy en la desorción, y del líquido va a pasar al gas. Por eso es que la recta de operación cae por debajo. Bien. Acá hay dos ejemplos de curvas de equilibrio, y lo mismo acá. Por la forma que tienen las curvas, ustedes pueden notar que existen límites en la operación. Entre la curva de equilibrio y la recta de operación hay un intercambio que es lo que produce la separación. Pero para que se produzca separación es necesario que la línea que representa la recta de operación esté separada de la curva de equilibrio. Acá ustedes pueden ver de que hay una pendiente en la cual la recta se toca con la curva de equilibrio. Ese es un caso extremo en la operación de la absorción. Cuando ocurre ese caso, para que se produzca la absorción, necesito tener una columna extremadamente grande, por decir infinita. Como no puedo construir una columna infinita, tengo que colocar la recta de operación separada de la curva de equilibrio. Ahora, puedo irles adelantando lo siguiente. Nosotros cuando hacemos el diseño de cualquier sistema tratamos de buscar el menor costo operativo. El costo operativo es, ya tengo la columna y a partir de hoy cuánto me cuesta operar. Pero también tengo un costo del equipo. El costo del equipo es el primer gasto que hago. Entonces, para esta situación, yo puedo tener un equipo costoso, pero que me produce un costo operativo bajo. O puedo tener un equipo barato y un costo operativo alto. La pendiente de esta línea determina la situación de cómo será esa situación. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo tengo absorción, estas líneas son para absorción. Para la absorción se supone que yo tengo una cantidad de gas constante. Por ejemplo, me dicen, tengo una corriente de 1000 metros cúbicos, quiero quitarle el componente. ¿Cuánta agua debo usar? Si yo tengo este valor fijo y cambia este valor no puede ser muy bajo, porque si es muy bajo, la pendiente es tan baja que la recta toca o corta la curva de equilibrio. Y ahí entro en una situación de infinita, o sea, de imposibilidad. Entonces tengo que hacerlo separado. Para eso, si ya tengo el límite, a partir de ahí el valor de L va creciendo y la recta va teniendo pendientes cada vez mayores, o sea, se va alejando de la curva de equilibrio. Ahora, conforme aumenta L, el costo operativo va a crecer, porque L grande significa que necesito una bomba cada vez más grande para operar.
Entonces acá tengo una situación contradictoria. ¿Qué prefiero? ¿Costo operativo alto y costo de equipo bajo, o al revés? Costo de equipo alto y costo operativo bajo. Bueno, lo razonable sería encontrar un punto intermedio, ¿no es cierto? Y un punto intermedio está dado por una relación de estos dos términos que represente un punto razonable. Esa relación primero tiene un mínimo, ya lo estamos viendo, y sobre ese mínimo normalmente se establece un factor. Si el factor fuera 1, multiplicado por eso, estaría en el límite y mi equipo sería infinito. Entonces, el factor siempre es mayor que 1. 1.2, 1.5, 2, 3, 4, 5, es decir, un valor mayor. Pero mientras más grande es el factor, mayor es el costo operativo, pero el costo del equipo es cada vez menor. Lo usual en la industria es que el factor sea de 1.2 veces para arriba. Entonces, si yo ya determiné mi valor mínimo, sobre ese valor mínimo lo multiplico por 1.2 como es usual, o en algunos casos lo multiplico por el 2, en otros casos lo multiplico por el 5. Ya el valor específico del factor está dado por el tipo de proceso, el tipo de sustancia, ¿no? El tipo de operación que estoy haciendo, si es absorción en este caso, ¿no? o si es desorción, como lo vamos a ver luego. Fíjense que acá tengo dos formas de la curva. Una curva que tiene una pendiente que va disminuyendo en un momento, y eso significa que la recta de operación va a tener un punto de tangente. En algún momento va a tener un punto de tangente. Mientras que en esta otra forma, la curva tiene la concavidad hacia el otro lado, de tal manera que aquí solamente hay un corte de la línea, no hay tangente. Este punto, ¿por qué es punto fijo y a partir de acá están saliendo los valores? ¿Por qué esto de acá? Este punto está determinando las características fijas que se han establecido para la operación. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una concentración del gas que está viniendo. Digamos, tengo 10% de CO2 en el aire. 10% significa que Y es 0.1. 0.1, digamos que convertido a libre de soluto, digamos que como libre de soluto es 0.1. Quiere decir que el 0.1 está acá. Y voy a trabajar con una cantidad de agua para hacer la absorción. Pero la cantidad de la absorción la voy a hacer, por ejemplo, con agua pura. Si el agua es pura, quiere decir que va a estar una concentración en X. ¿Cuánto será el valor de la concentración si el agua es pura? 0, porque X es una cantidad libre de soluto. Y como no hay componente, entonces es 0. Quiere decir que este punto estaría pegado a aquí, en algún sitio. Aquí solamente para demostración se le ha puesto lejos de pero por lo general está pegado a Ya. Entonces, este punto, ¿qué cosa está representando? El objetivo. El objetivo normalmente me lo especifica, ¿no? Dice, mira, el aire está viniendo con 10% de CO2 y quiero quitarle el CO2 de tal manera que lo que salga por arriba sea
0.01, por ejemplo, por decir un número. Entonces, ese 0.01 es fijo y es mi objetivo. Y por arriba, este punto también es fijo, porque es lo que está entrando. Entra 10% y sale 0.01, digamos acá no. Entra 0.1 y sale 0.01, por decirlo. Ahora, ¿qué cosa es lo que no está definido? Y que es una de las cosas que nosotros tenemos que calcular. La composición de salida. O sea, yo le meto agua pura y el agua que va a salir sale con el CO2. Entonces ahí ya viene mi capacidad de determinación. ¿Cuánto quiero que salga de CO2 en la salida? Miren, acá este es, como dice, la máxima cantidad que puedo traer en el agua. ¿Por qué? Porque siendo este punto fijo, la línea va a ser tangente a la curva. Más que esto no puedo conseguir. O sea, no puedo tener una recta que corte o que sea tangente a la curva de equilibrio. Y lo que tengo que hacer es tener una recta de operación separada. Entonces, por ejemplo, aquí se ha presentado una que tiene esta composición y esta es otra que tiene otra composición. O sea, no puedo trabajar con el máximo, tengo que trabajar con un valor menor que el máximo. Ahí es donde ya entran a tallar las especificaciones, es decir, qué cosa es lo que yo debo conseguir en la columna. Hasta ahorita fíjense que solamente estoy hablando de balances, nada más balance, cuánto entra, cuánto sale, cuánto quiero que salga por aquí, todo eso es puro balance y es la parte que yo les decía, ¿no? ¿Recuerdan? La canasta con manzanas y que entran tantas manzanas por aquí, le pongo más manzanas por acá, le saco unas manzanas. Esa es esta parte del problema. Un problema solo de balance. Hasta ahora no he hablado de transferencia de masa, de coeficientes, de la columna empacada, nada de eso he hablado. Solamente estoy hablando de balances, es decir, la cuestión general de la operación de la absorción. Ya está dada lo que me dije. El límite implica una columna infinita. Bien. Ahora, para la desorción, la línea está por debajo. Entonces acá, bueno, esto lo tomé del libro de Schaller y Henry, donde habla de otras cosas. Tal vez para evitar confusiones voy a cambiar esta figura, porque acá habla de la región posible para el trabajo. En realidad, olvidándonos de esto, acá también tengo un término que es mínimo de la relación entre G y L. En el caso de la desorción, yo tengo un líquido con una composición y quiero quitarle el componente hasta un límite. Quiere decir que en el caso de la desorción, lo que tengo fijo es un punto acá y un punto acá. Y lo que me queda pendiente es ver las composiciones en el eje Y. Suponiendo que yo trabajo con aire y el aire es puro, entonces el aire puro va a tener una composición 0. Quiere decir que la recta que yo dibuje debe estar en este eje. Y la otra composición, es decir, con cuánto sale el aire después de que ya hizo su desorción, eso va a estar en algún punto de por acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia del caso anterior, yo tengo fijo este punto, tengo fijo un punto de por acá, y la recta como límite tiene este punto, pero eso es una columna infinita, entonces podría trabajar con una recta así, hasta acá, o con una recta hasta acá, o con una recta hasta acá. Ya esa parte
es equivalente a la parte de la absorción, donde yo determino los valores adecuados en base también a especificaciones, ¿no? Alguien me puede decir, mira, trabaja con el doble del mínimo. Entonces, si me dicen trabajar con el doble del mínimo, también ya estoy estableciendo una recta fija de tal manera que la pendiente de esta recta sea el doble que la pendiente que tiene el límite, o en este caso la mitad, ¿no? Si es que la curva, la recta va a ser así. Pero se dan cuenta que estoy trabajando tanto la absorción como la desorción con el mismo concepto, con las mismas ecuaciones, con lo mismo de la operación. Dice, los factores típicos están entre 1 y 2. Típicos, no quiere decir de que no exista un factor de 3, por ejemplo, ¿no? Puede existir. Bien. Problema. Ahora sí ya podemos entrar a los problemas. Porque lo que hemos hecho antes, repito, es solamente, ¿no?, balance. Y ahora viene un problema de Pepito tiene tantas manzanas. Y vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿ya? Miren, dice 850 metros cúbicos por hora de un gas conteniendo 2% en volumen de benceno ingresa a una columna de absorción cuya presión es 800 milímetros de mercurio y 26 grados centígrados, para separar el 95% del benceno con un aceite cuyo peso molecular es 260 y que contiene una fracción molar de 0.005 de benceno. O sea que se trata de un líquido donde se disuelve el benceno, pero este es un líquido que tiene un costo seguramente y yo no lo puedo tirar, tengo que reciclarlo. Entonces, cuando está nuevo, ya tiene algo de benceno. Ya tiene benceno. Absorbo el benceno y seguramente en algún otro proceso le saco el benceno para que vuelva a entrar a la columna. Pero aquí no me dicen cómo es ese proceso y no me interesa porque solamente quiero ver cómo es la absorción. Dice, calcular el reflujo, el flujo de aceite a 1.5 veces el mínimo. A 1.5 veces. 1.5 veces el mínimo. O sea, el mínimo es cuando la columna es infinita y la recta o corta o es tangente a la curva de equilibrio. Vamos a ver cómo se resuelve. Lo primero que tengo que hacer en esto es trabajar como el gas ideal. Por ejemplo, acá me están hablando de un flujo volumétrico. Ya les he dicho que todo lo que es transferencia de masa es molar. O sea, toda, y en este caso la absorción, es molar. Todas las ecuaciones con las que debemos trabajar deben ser molares. Si no son moles, deben ser kilomoles. O en algunos problemas con unidades inglesas, libra-mol. Pero todas son molares. Bien, entonces, fracción molar, simplemente por ser 2% en volumen, por la ley de los gases, significa que su fracción molar es 0.02, ¿no?, que representa el 2% en volumen. Luego, convertido a fracción libre absoluto, resulta 0.02041 moles de benceno por cada mol de gas seco. O sea, este gas no dice cuál es, pero el gas seco en global tiene 2% de benceno, pero como libre de soluto, por cada mol de gas hay 0.02 moles de benceno. Luego, el flujo de gas, dicen que son 850 metros cúbicos por hora, entonces voy a hacer un cálculo para determinar cuántas moles por hora representa eso. Primeramente hago el ajuste por temperatura,
luego hago el ajuste por presión y luego sé que una mol de gas ocupa 22.4 litros a 0 grados centígrados y una atmósfera, ¿no es cierto? En este caso son 22.4 kilomol por cada metro cúbico. ¿Bien? Entonces, haciendo la operación me salen 36.449 moles por hora. Ustedes podrían usar también la ley del gas ideal, o sea, PV igual NRT, lo que sea más cómodo para ustedes. Bien. Luego, calculamos cuánto es gas seco y le está, digamos, descontando el benceno. Eso simplemente se calcula. Si yo tengo 100% del aire y le quito el 2%, me queda 98%. Eso es el gas seco. Entonces resulta 35.720 moles de gas seco por hora. Y este es uno de los datos necesarios para mi cálculo. Luego, si le voy a quitar el 95%, entró con esta cantidad. A ver, este es el gas, lo resto de acá y me da la cantidad de benceno que está entrando. Con eso puedo calcular cuánto es. También lo puedo hacer con la fracción molar, como está acá. La fracción libre de soluto es esto, y de esto que está entrando necesito quitarle el 95%, quiere decir que lo que va a salir por el otro lado es el 5%. Entonces, restándolo, me da 0.00100205 moles de benceno por cada mol de gas. Entonces ya tengo, miren, Y1 mayúscula, Y2 mayúscula, X de entrada, ¿cuál será? El dato que me han dado, 0.005. El X de salida, ¿cuál será? Ese todavía no lo sé y lo voy a calcular. Fracción molar en el líquido, este es convertido a fracción libre de soluto, 0.005025. Ahora, el equilibrio. Para determinar el equilibrio, se supone que el gas se está viniendo con benceno en la forma de vapor. Y no me han dicho nada, pero yo puedo suponer que el benceno forma una solución ideal con el aire y con el líquido, con el aceite. ¿Por qué puedo suponer eso? Porque se trata de un vapor que está por debajo de su temperatura crítica, como lo hemos dicho hace un rato. No reacciona, no tiene efectos térmicos, entonces se cumple de que se trata de una solución ideal. Si es así que es una solución ideal, entonces se le aplica la ecuación de Raoult. Y de la ecuación de Raoult, que es esta, la pasamos a la ecuación de Henry. ¿La recuerden? Combinamos la ecuación de Dalton con la ecuación de Raoult. Esta es la combinación. Y entre estos dos sacamos la división entre la presión de componente puro a 26 grados entre la presión total. La presión de componente puro a 26 grados dicen que es 100 milímetros de mercurio. ¿Y la presión total cuánto es? 800. Entonces 100 entre 800 da 0.125 por la fracción en el líquido. Entonces, convirtiéndolo a fracción libre de soluto, reemplazamos aquí M y la ecuación de la curva de equilibrio es I asterisco, o sea, I en el equilibrio es igual a 0.125 por X entre 1 más 0.875. Listo, ya tengo la ecuación de equilibrio y con los datos anteriores puedo hacer la recta de operación. Graficamos. Bueno, esta es una operación gráfica, pero si se dan cuenta, pues gráficamente es extremadamente
inexacto, ¿no es cierto? Pero por lo menos para tener una idea de qué cosa es, yo hago mi gráfica. Ahora, ubicamos el punto x2 y 2 y trazando una línea tangente a esta curva que tenga a su vez esta composición en el gas, ese punto es 0.195. Pero miren, la línea acá deja mucho margen de movimiento. Bueno, pero hagamos de cuenta que es así. Entonces ya tengo el L, no, perdón, el L es lo que voy a calcular, tengo el G, tengo estos dos valores que son datos, o sea, entra tanto y debe salir a tanto. Y tengo uno de estos valores que es el X1, porque me han dicho que es 0.005, y el otro dato lo puedo calcular. Este es el dato y este es 0.195, lo estoy sacando aquí en el límite. Entonces, esto que voy a calcular en el límite es el flujo mínimo de líquido posible. El mínimo. Resulta 3645.71. Ahora me están diciendo que trabaje a 1.5, creo que decía. Entonces, esto multiplicado por 1.5 me da 5.468.56. Ahora tengo una nueva recta de operación, un L entre G diferente. Con ese valor, aquí tengo los nuevos valores, aplico en la ecuación anterior y me da que el X1 debe ser 0.1317. O sea, este punto me da la recta de operación con la que ya voy a trabajar. ¿Bien? Entonces, ahora lo único que necesito determinar, ¿qué era lo que se preguntaba? Preguntaba cuál es el mínimo y la cantidad con la que se va a trabajar de aceite, ¿no es cierto? Entonces esos valores ya están calculados. O sea, acá ya está calculado y este es el mínimo. Ah, no, el mínimo, este es el mínimo y este es el valor con el que se va a trabajar. Bien, ahora, el cálculo gráfico estaba bien para mi época de estudiante, ¿no? No existían las calculadoras ni existían las computadoras. Entonces, ¿cómo hacíamos los cálculos? A mano. Y con un gráfico que tenía mucho error, no podíamos trabajarlo porque no había otra alternativa. Pero hoy ya no podemos trabajar en forma gráfica. Los gráficos nos sirven solo de referencia. Por el contrario, debemos trabajar con ecuaciones. Por eso, hay una solución numérica al cálculo de la tangente. ¿Cómo es esta solución? Primero, si esta es la línea tangente a la curva, quiere decir que la pendiente de la pendiente de la recta es la derivada de la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Y la pendiente o la tangente de esta curva es la derivada de la curva en ese punto. Entonces yo voy a igualar las dos derivadas. Esta es la ecuación, esta es la derivada, esta es la ecuación de la derivada y la pendiente de la recta es L sobre G. Entonces yo puedo igualar las dos ecuaciones para desarrollar un cálculo. Aquí lo tenemos. Entonces, combinando las dos ecuaciones, yo sé, miren, el punto donde se produce la tangente la llamo XP aquí, YP aquí.
Entonces, aquí va XP y trazando la ecuación de la recta, si ya encontrara ese valor de XP, entonces debiera poder encontrar fácilmente I2. Entonces, esta ya es un cálculo iterativo. Voy iterando valores para XP, o sea, voy cambiando valores hasta que obtengo el valor de I2, que es un valor conocido. La calculadora HP puede hacer eso con mucha facilidad. Entonces, una vez que ya está conocido, ahora puedo utilizar la definición de la pendiente, que es esto de acá, y la ecuación de la recta para este punto también es válida, igual. Entonces, a partir de acá yo puedo encontrar el valor de X1, que corresponde a esta línea, que es la línea tangente. Eso es todo lo que necesito calcular para encontrar el mínimo. ¿Sí? Entonces, acá lo que estoy haciendo es, primero, encontrar el mínimo de aceite. Bien. Ahora, hasta acá hemos hecho una evaluación del balance de masa en una columna global sin ver lo que hay adentro. Solamente hemos visto por fuera que hay corrientes que entran y salen, ¿no? Solamente hemos visto eso. Hemos visto que hay composiciones que nos han dado de entrada y de salida, y nos han dicho que trabajemos con tal cantidad por encima del mínimo, ¿sí? Y esto es válido por igual para la absorción como para la desorción. Tal vez una diferencia pueda ser de que en este caso estamos trabajando con tangentes. En algún otro problema puede ser de que no haya tangentes sino una línea que corta la curva. Si corta la curva, entonces el cálculo de la tangente ya no la puedo hacer, porque eso es para tangentes, ¿no? En este caso, si corta, lo único que tengo que hacer es, el punto de corte es el que vale. Ahora, una guía para ustedes. Ustedes posiblemente van a copiar estas ecuaciones en su calculadora, ¿no? Y va a ser lo primero que van a hacer. Pero, si no hubiera punto de tangencia, ¿por qué no hay punto de tangencia? Porque de repente no es tangente sino es corte. Entonces, cuando ustedes ponen la iteración, sale, dale, el relojito está ahí, pasa un rato y no hay solución. Y a veces cuando pasa mucho tiempo sale indefinido. ¿Por qué? Porque no hay tangente. Entonces, si no hay tangente, lo que ustedes tienen que hacer, en este caso, ustedes tratan de calcular la tangente, pero no hay tangente. En vez de tangente va a haber un corte. Entonces, ustedes tienen acá la composición de entrada y esta es la composición de salida, I2. Entonces, lo que ustedes van a tener es que van a calcular en la curva de equilibrio cuál es el valor de X para este valor, de tal manera que su mínimo va a ser así. Este es el mínimo. O sea, no hay tangente, es corte, ¿no? Entonces, cuando usan la ecuación en su iteración, no encuentran valor, sale indefinido. Eso quiere decir de que es corte. Y si es corte, lo único que tienen que hacer es calcular con la ecuación de la curva de equilibrio cuál es el valor de X1 para este valor de I1. Noten que en esta columna I1
I1 está acá, I2 está acá, ¿no? O sea, abajo entra el gas, sale con menos cantidad por arriba. O sea, acá está invertido. Arriba está I1, la mayor cantidad, abajo está I2. Y en el caso del líquido, fíjense, entra X1 y sale X2. Entonces, los términos acá están invertidos. I1 con X2, X1 con I2. Y eso es lo que tenemos acá. Miren, I2 con X1, I1 con X2. Este X2 es la cantidad que está saliendo con el líquido después de que ha hecho la absorción. Estos términos de X1 y X2, por favor, traten de no confundirse, porque hay en otra parte de las presentaciones, por ejemplo, cuando se trabaja con columnas empacadas, el análisis es X1 y X2 en el mismo lugar. Perdón, X1 y 1 en el mismo lugar, X2 y 2 en el otro lugar. ¿Por qué? Porque se hace un cálculo diferencial, ¿no? Entonces va pasándose desde abajo hacia arriba el cálculo diferencial. Puede haber ahí una confusión, ¿ya? Entonces, para evitar eso, a veces yo pongo, en vez de I1 y I2, que no se sabe dónde está ni uno ni I2, lo que yo hago es poner entrada, o sea, in, out, ¿no? ¿Dónde está el in y dónde está el out? Traten de asegurarse con el concepto, no solamente con la ecuación. O sea, a veces ustedes ven la ecuación y ciegamente usan la ecuación. No tienen que interpretar la ecuación, ¿no? ¿Qué cosa está cada término de la ecuación? El corte, mira. Esta curva es una curva típica para altas concentraciones, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos así con alta concentración, la recta es tangente en algún punto. Pero cuando se trabaja con concentraciones más bajas, se trabaja en esta parte de la curva. Entonces aquí, por ejemplo, si en vez del I1, el I1 lo tengo acá y el I2 más abajo, entonces aquí solamente tengo corte, no tengo en esta sección, no tengo tangente. La tangente la tengo cuando la curva tiene valores pues mucho más altos. En este caso. He trabajado con estos dos valores y en este rango tengo corte, pero podría ser de que trabaje con un rango más alto, o sea, el I1' es de otro trabajo y este es el I2' de esa otra. Entonces acá, si yo empezaría desde este punto, acá sí tengo, miren, acá sí tengo una tangente. Aquí sí hay tangente, pero acá abajo no hay tangente, acá hay corte, solamente por la forma de la curva. ¿De qué depende de esta curva? El valor de m. Depende del valor de m. M puede tener cualquier valor desde 0.000, o sea, un valor muy bajo, hasta un valor muy alto. Posteriormente vamos a ver qué implican los valores altos o bajos, pero dependiendo de cómo es el valor, la curva puede ser así, que es lo usual, ¿no? O en algunos casos es así, normalmente cuando el valor es más bajo, o si m fuera 1, ¿cuánto sería la curva? ¿Cómo sería la curva? A partir de la ecuación. Esta es la ecuación. Si m fuera 1, ¿cómo quedaría la ecuación? 1 menos 1, 0. Quiere decir que esto no vale, esto es 1
O sea que Y es igual a M por X. Cuando yo lo grafico, ¿qué me sale? Una recta. Una recta. Esa recta puede tener diferentes... o sea, si M es 1, obviamente Y es igual a X, es una recta Identidad. de 45 grados, ¿cierto? Ese es un caso que no podría ocurrir, pero que yo sepa, nunca he visto ningún caso así. Pero matemáticamente puede ser. Digamos. Bien. Absorción en columnas de platos. Ahora vamos a entrar a ver hacia adentro de la columna. Y sabemos que hay dos tipos de interiores. Uno es platos y el otro es empacada, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar primero de la columna de platos. En esta columna de platos, fíjense, este es el caso, tengo un plato, dos platos, tres platos, cuatro platos. La característica de un plato, como ya les dije, es que se produce equilibrio en cada plato. O sea, si este es un plato, el líquido que cae y el gas que sube, los dos están en equilibrio. Quiere decir que siguen la ecuación de la curva de equilibrio. En cambio, los puntos que caen o que suben están en la recta de operación, así como se ve acá. Esta es la curva de equilibrio, entonces X, N y N deben estar un punto en la recta de operación. Mientras que los que están saliendo, por ejemplo, este que está cayendo con este de acá, se va a encontrar en la recta de operación. Y de esa manera es que nosotros podemos suponer que en esta columna tengo un plato de equilibrio que está acá, luego tengo dos que están encontrándose en el camino, que estarían aquí, luego tengo otro plato de equilibrio que está acá, luego dos que se encuentran en el camino, que está acá, y así sucesivamente tengo una cantidad de platos, y esta es la manera de determinar cuántos platos puedo tener o necesito para conseguir una cierta operación. O si ya tengo mi columna de platos fijas, ¿cuál es el grado de separación que puede darme en la columna? Bueno, en este caso, dice, en un plato ideal el líquido y el gas que salen del plato están en equilibrio, por tanto sus composiciones X y se encuentran sobre la curva. El líquido que cae de un plato intercambia masa con el gas que viene del plato de abajo. Sus composiciones XJ y XJ más 1 se encuentran sobre la recta de operación. Esto es importante porque con estos criterios ustedes pueden determinar el número de platos de una columna que cumpla con la absorción requerida. Lo primero que tienen que hacer para este cálculo es trazar la curva de equilibrio y la recta de operación. Ese es el primer paso y ya en las diapositivas previas ya se ha mostrado cómo hacerlo. Ahora tenemos la determinación de los platos. Aquí debía haber aparecido una curva, o sea, para señalar esto, ¿no? Estos dos están en este punto y estos dos están en este punto. Ahora, una columna de absorción o de destilación, normalmente se enumeran los platos desde arriba. O sea, plato 1, plato 2, plato 3, plato 4, así sucesivamente. Bien. Problema. 180 kmol por hora de CO2 que arrastra 2% de etanol a 30 grados y 110 kPa. Se tratará en contracorriente con agua a igual temperatura y presión para recuperar el etanol. Determine el número de etapas, o sea, de platos, para recuperar el 97% del etanol. Presión de vapor del etanol a 30 grados, 10.5 kPa. Generalmente, cuando nos dan ese dato,
nos están dando el equilibrio. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, mira, se trata de una mezcla ideal. Y si se trata de una mezcla ideal, usemos la ecuación de Dalton y de Raoul juntas para sacar la constante de Henry. Luego dice asumir mezcla ideal y use 1.5 veces el flujo mínimo. El flujo mínimo. En las fracciones molares, ahí están, es dato. Luego el flujo de gas ya me lo están dando en kilomol por hora, o sea que no tengo que hacer ninguna conversión. Luego determino cuánto es el flujo del gas seco, o sea, puro, descontándole el porcentaje que corresponde al etanol. Ahora se quiere remover el 97%. Si el 2% es lo que entró, entonces el cálculo, miren, es este valor multiplicado por lo que queda, ¿no? O sea, le quito el 97%, quiere decir que el 3% es lo que está pasando por afuera, ¿no? Por el otro lado. Muy bien, da este valor. Entonces, fíjense, lo primero que estoy haciendo yo es establecer las composiciones a partir de los datos. Y el flujo de gas inerte o de líquido inerte, dependiendo de qué se trata. Fracción de líquido, 0 porque el líquido entra puro. Y si se trata de una solución ideal, aplicamos la ley de la combinación de la ley de Raoul y de Dalton para encontrar M. El M en este caso es la presión de vapor de componente puro, que me lo han dado como dato, entre la presión total. Estos son los valores. Esa es entonces la relación de equilibrio y asterisco igual a 0.09545 por X. Convertido a una ecuación libre de soluto, esta es la ecuación. Entonces esta es la ecuación de una curva de equilibrio. ¿Bien? Ahora calculamos la tangente a la curva. Para ello, miren, acá se está igualando, como les dije anteriormente, para hacer las iteraciones. Iterando y calculando se obtiene el XP igual a 0.09, el IP 0.008, la pendiente igual para los dos, la curva y la recta es 0.08, X1 igual a 0.24. Ahí está la gráfica que nos da la idea, la referencia, pero con una gráfica así, inclusive grande, no se tiene con suficiente exactitud. Entonces el mínimo es calculado para el líquido con todos los datos ya conocidos o ya calculados. Finalmente sale 14.37 kilomol por hora de líquido contra 176.4 kilomol por hora de gas. Bueno, listo. Entonces ahora multiplico por 1.5 para encontrar el mínimo y ese es el valor con el que voy a trabajar la nueva recta de operación, o sea, con el nuevo valor de L. Ahí está. Entonces me sale una ecuación de una recta para calcular el X1 que me da los límites, o sea, los puntos extremos de la curva que está aquí, perdón, de la recta que está aquí en verde. Este valor es este de acá en X. Este valor está fijo porque me han dicho que entra con esta composición y quieren que salga con esta composición. O sea, estos son fijos. Y este es el que está por determinarse. Es 0 también, o sea, tengo 3 puntos fijos, 3 valores fijos. El X de entrada acá, el Y de salida, el Y de entrada. Solamente me falta el X de salida, que ya está calculado acá, 0,16, 19. Ahora miren, gráficamente es muy simple la determinación de los platos. Gráficamente se haría así: trazar una línea hacia abajo hasta la curva de equilibrio, en negro. Luego de acá
horizontal hasta la línea verde, que es la recta de operación, otra vez a la curva de equilibrio, operación, equilibrio, operación, equilibrio, operación, equilibrio, operación, hasta llegar a este punto o pasarme en este punto. Todo eso cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es un plato? Un plato es el que tiene una punta sobre la curva de equilibrio. O sea que esto representa un plato. 2 platos, 3 platos, 4 platos, 5 platos, 6 platos, 7 platos, ¿no? Así es. Acá hay una guía también para determinarlo. Secuencia de cálculos. Empezamos con un valor y lo vamos calculando. Necesitamos 2 ecuaciones. Una ecuación para la curva de equilibrio y una ecuación para la recta de operación. O sea, se va calculando para cada plato y vas haciendo equilibrio, operación, equilibrio, operación, equilibrio, operación y así hasta llegar al máximo, al último plato. Esto ustedes lo pueden hacerlo más rápido con su calculadora programable, la HP. En la HP ustedes ponen la ecuación de la curva de equilibrio y la ecuación de la recta de operación. Empiezan con este valor que está en la recta de operación, le aplican la ecuación de equilibrio, le sale esto. Luego, a lo que le sale, le aplican la ecuación de la recta de operación, le sale esto. Luego la de equilibrio, luego la de operación. Y esos números los van escribiendo así. Entonces, en un problema de práctica, ustedes lo que tienen que hacer es hacer esa tabulación y a partir de ahí determinan cuáles son el número de platos. En este caso, tomen nota. Ay, se pasó, no decía. Hasta acá, lo que ustedes tienen que hacer es, cuando lleguen, miren, cuando lleguen al último punto de equilibrio y pasan a la recta de operación, ese punto tiene que estar, digamos que esa es la curva y esta es la recta de operación. Este es el punto final. Entonces ustedes están trazando así. Miren, esto ya se pasó. Ustedes querían que la salida sea esta, pero se pasaron uno. Quiere decir que este sería su último plato. Les va a salir menos de lo que ustedes dijeron que salga, ¿no? O sea, nadie les va a decir, les va a reclamar por darles algo mejor, ¿no? Ustedes dijeron, quiero que salga el 97%. Usted dice, ya, yo te estoy sacando el 98%, ¿qué más quieres? Mejor, ¿no es cierto? Entonces, este de acá, este es el anterior. Hasta acá todavía no han cumplido el pedido. Ustedes les han dicho, quiero este valor. Entonces, de acá todavía les falta. Por eso es que tienen que dar hasta por debajo de este punto. En este caso de la absorción. ¿Bien? Listo. Entonces, justo hemos terminado el tema. Dime, Coche, ¿no? De poner un plato más ya no habría absorción, ¿verdad? ¿Ya no habría qué? Absorción. No. O sea, sigue habiendo. El equipo absorbe. El otro plato absorbe, solamente que tú vas a tener más de lo que corresponde. Ahora, teóricamente, ustedes están pasando por debajo. Teóricamente, tú dirías, ya no hay nada. Pero en la práctica siempre hay absorción. Solamente que la absorción ya no está cumpliendo pues, las ecuaciones que tú tienes.
Simplemente estás obteniendo algo un poco más de lo que te habían pedido. ¿Nada? ¿Nada más? Me refería a uno a añadir un plato más a el que ya está. No, añadir un plato más te crea una redistribución de los platos. Y ese puede ser un problema de la práctica, ¿no? O sea, el problema sería, por ejemplo, supongamos que ustedes han calculado que esta columna debe tener 8 platos. ¿Qué pasa si en vez de 8 platos yo le pongo 12 platos? O sea, le estoy poniendo más platos de lo que debe. ¿Qué pasaría? Se desordena. Deja de funcionar, hay 4 platos donde no funciona nada, no hay absorción. No, lo que pasa es que, miren, en su columna, si bien es cierto que su cálculo está yendo hacia abajo, pero este cálculo depende también depende del valor de salida. O sea, depende del valor de acá abajo. Este valor, X1, es el valor que yo estoy midiendo acá. Si le pongo otro plato más, eso va a significar que va a salir más arriba. Entonces la curva, la recta ya no es así, la recta será así. Así. Este no va a cambiar, pero este sí va a cambiar. Entonces quiere decir que esto va a estar echado. Tampoco me debo pasar, porque si no voy a ser menos eficiente en la operación. Pero igualito, la columna sigue operando, sigue absorbiendo, no deja de absorber. Solamente tal vez va a ser menos eficiente. ¿Listo? ¿Otra inquietud? Entonces, nos estaremos viendo el día de mañana.